Estoy contento de tener con nosotros al pastor José Antonio Arias de la Iglesia Evangélica de la Gracia, localizada en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, en España. Pastor, gracias por estar con nosotros. Sí, un placer estar con ustedes otra vez y este tiempo de entrevista que espero que sea de provecho. Amén. Sí. Pastor, le hemos querido invitar para conocer su perspectiva sobre un tema que creemos es muy importante y es la formación de hombres para el ministerio. Y quería iniciar preguntándole, ¿hay un mandato bíblico de que los pastores formen hombres para el ministerio, de que la iglesia local se involucre en la formación de hombres para el ministerio? Podemos ver algunas indicaciones en cuanto a eso en los evangelios, también en las epístolas, cuando el Señor Jesucristo pidió o dijo a los discípulos que la mies era mucha y los obreros eran pocos, que rogara al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos ver como ahí que había una necesidad de esto y se lo plantea a los discípulos que oren por esta necesidad que hay tanta mies y tan pocos obreros. Claro, esto es un planteamiento general, pero ya les puso en sus discípulos la carga de orar por la existencia de estos hombres y que Dios conceda a estos hombres. Después ya nos encontramos en la carta a Timoteo este mandato de que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí podemos ver también cómo ya hay una indicación más clara para que Timoteo pudiera considerar a estos hombres que pudieran estar en la disposición adecuada para poder llevar a cabo esta tarea de predicar el Evangelio, de pastorear a las iglesias, de enseñar a los santos. Entonces, en indicaciones como esas nos podemos fundar para ver que hay que trabajar en esta tarea y hay que pensar en esto y buscar cómo Dios provee estos hombres, de qué manera Dios levanta, porque ciertamente queremos que el reino de Dios se extienda. Queremos que las almas oigan el Evangelio. Queremos que los santos puedan ser edificados y se necesitan más y más hombres, como siempre, ¿no? O sea que en base a ideas como, a afirmaciones como esta, podemos vernos bajo ese peso de cómo podemos responder nosotros a esta necesidad y a estas indicaciones que nos da Dios en su palabra. ¿Y cómo se pone en práctica esa encomienda? ¿Cómo el pastor de la iglesia local pone en práctica la encomienda de formar a otros hombres? Sí. Bueno, esto no es algo, considero, por un lado, los dos pilares básicos para pensar en estos asuntos y para desarrollar esto. Por un lado, la pertinencia de la palabra de Dios que nos habla acerca de la identidad de estos hombres. Tenemos en las Escrituras estos dos pasajes, en Timoteo y en Tito, 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito, las indicaciones de cómo son estos hombres que pueden dedicarse al ministerio. Y por otro lado, tenemos que considerar la realidad de un llamado. Tiene que haber un llamado de Dios. Es Cristo quien da a estos hombres, son dones de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo da a estos hombres a la iglesia. O lo que decía también en este discurso de Pablo de despedida a los ancianos de Efesios, en el capítulo 20, versículo 28, que el Espíritu Santo puso como obispos a ellos, ¿no? Entonces hay un factor que es personal del llamado que puede tener esta persona a fin de llevar a cabo esta tarea.
Entonces, sobre estas dos bases creo que tenemos que trabajar. Por un lado, tener ideas claras de lo que la palabra de Dios se nos dice acerca de cómo son estos hombres, y por otro lado, quiénes son esos llamados, esos que pueden ser llamados a esta tarea. Porque quizás el que es llamado le pase como a Samuel cuando estaba siendo llamado por Dios y él no entendía que estaba siendo llamado, y tuvo que Elí decírselo: mira, cuando te llame, di esto, porque era Dios quien lo estaba llamando. Así puede pasar con los hombres que pueden estar siendo llamados por Dios, no se den cuenta. Y para eso estamos, aquellos pastores, ¿no? Para percibir tal cosa, ¿no? Entonces, por un lado, ese llamado de Dios, un llamado a ese hombre particular, y por otro lado, las Escrituras. ¿Cómo saber que un hombre es llamado al Evangelio? Perdón, que un hombre es llamado a predicar el Evangelio, a pastorear la iglesia. Esta es una cuestión interesante, una cuestión que tenemos que meditar y mirar y buscar la luz y la guía que Dios nos da. Pero yo pienso que sobre todo ese hombre tiene que tener un deseo sólido, firme de conocer las Sagradas Escrituras. Quizás eso él no sepa que esté siendo llamado, pero un hombre que quiera conocer las Sagradas Escrituras, que realmente se esfuerce, esté trabajando para adentrarse en las doctrinas, un hombre que manifiesta ese deseo, que muestra ese interés. Después, ese hombre realmente está aplicando, está entendiendo las Sagradas Escrituras, está aplicando esa palabra que él está estudiando. Realmente él está rumiando, está meditando en eso, está interiorizando. Por eso los pasajes que nos describen cómo son las características de esos hombres, ¿no? Si ese hombre está asimilando la palabra de tal manera que se están dando las características que dicen 1 Timoteo capítulo 3 o Tito capítulo 5 en adelante, eso puede ser un aspirante al ministerio. Entonces, habría que considerar seriamente esta posibilidad, ¿no? Y dar pues algunos pasos más en cuanto a ese hombre. Pero creo que sobre esos dos pilares se podría pensar y trabajar al respecto, ¿no? Ahora, pastor, como usted ha mencionado, el pastor de esa iglesia local en ocasiones es quien puede detectar las evidencias de alguien que ha sido llamado al ministerio. ¿Qué papel juega la iglesia local también en ese entendimiento de que alguien puede estar siendo llamado al ministerio? Yo creo que el papel que juega la iglesia es fundamental, es básico. Yo creo que es en la iglesia el terreno donde se debe esperar que esos hombres se levanten y esos hombres sean llamados por Dios. Porque lo que esos hombres necesitan, según las características de esos pasajes que definen cómo son, lo que esos hombres necesitan es lo que se está predicando en la iglesia, lo que se está enseñando asiduamente en la iglesia. Así que la vida de la iglesia, el ministerio de la iglesia, la comunión con los santos, la comunión con el pastor, lo que se da en la iglesia, lo que se requiere en la iglesia, eso es el material necesario para que estos hombres se levanten. Así que una iglesia que se dedica seriamente a enseñar la palabra de Dios, una iglesia que se dedica seriamente a tratar con todo el consejo de Dios y así tratar con las almas de los que ahí asisten, pues esa es la forma básica en donde estos hombres empiezan a despuntarse, estos hombres empiezan a despertarse en cuanto a su deseo,
en cuanto a su intención de conocer más a Cristo, o incluso de servirle o de querer predicar. Es por el ministerio que se lleva en la iglesia, por la predicación y la comunión con los hermanos. O sea que es allí donde nace y brota este deseo, pienso yo. No es en un sitio aparte, no hay entidades apartes que sean las que producen los pastores, como seminarios que producen pastores. No tenemos eso en las Sagradas Escrituras, no vemos esa figura. Desde luego hay un momento en el desarrollo espiritual y en el desarrollo intelectual de ese hombre que puede recibir unas clases, ¿no? Pero yo creo que para su comienzo, para su inicio, el sitio ideal y el sitio que vemos en las Escrituras donde se debe de desarrollar es en la iglesia. Después, al llegar a un grado de madurez, al llegar a un grado ya de desarrollo en cuanto a sus estudios y a su ministerio, pues bueno, vamos a acudir a centros o a medios que me ayuden a profundizar en temas sobre el griego, sobre el hebreo, sobre historia, sobre cosas que normalmente quizás en la iglesia no se dan, pero él necesita para su formación intelectual más profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pienso que la iglesia es esencial, ¿no? Sí. Bueno, pastor, usted nos ha hablado del lugar que tiene el ministro en la iglesia local y el papel de la iglesia local en la evaluación, en la formación de esos hombres para el ministerio. ¿Qué consejo podría usted compartir con algún pastor que pueda estar viendo esta entrevista y que se vea animado o quiera iniciar un proceso de formación de hombres en su iglesia? Yo le diría, pues, lo que yo mismo he hecho y he sentido y he tratado de seguir, ¿no? Por un lado, empezar en la oración, ¿no? Como decía el Señor Jesucristo, ¿no? Orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Orar por eso. Planteárselo seriamente e incluso involucrar a la iglesia como un mandato del Señor que nos ha dado a nosotros para que Dios provea a tales hombres a la iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, las enseñanzas bíblicas orientadas a que estos hombres, a que la iglesia se santifique en la palabra del Señor, que profundice en el conocimiento, dar lugar a que los hombres tengan cada vez más deseo de conocer las instrucciones que nos da Dios, conocer las doctrinas, despertar el deseo por la lectura de buenos libros, lo que despierte el conocimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso es fundamental. Y después hay a lo mejor algunos hombres que parezcan, que despunten en esa iniciativa de, pues, orar por ellos más concretamente. A mí me pasó una vez, ¿no? Yo estaba orando por un hombre en la iglesia y estuve meses y meses orando por él porque yo veía y otros veían en ese hombre ciertas facultades, ciertas cualidades, cierta seriedad, y después de un tiempo de oración pidiendo al Señor que me diese algunos medios para tratar con él, que me diese su corazón también, resulta que tratando con él, pidiéndole ciertas cosas, me empecé a dar cuenta de que no, eso no iba por ahí. No. Este hombre, pues no podíamos tener esa relación, esa confianza donde podía yo mandarle ciertas cosas a ver si cogía lo que yo quería decirle. Él se iba por otro sitio. Así que, bueno, tuve que dar gracias al Señor por haberme dado luz en cuanto a lo que le estaba pidiendo. Y bueno, ese hombre ahora no está en la iglesia. Ese hombre no está en la iglesia. Hay otros, sin embargo, que sí han seguido con esa inquietud de profundizar en la palabra y también de recibir el consejo.
Eso es otra cosa. Recibir el consejo, empezar a marcarle ciertas pautas, a tratar con él ciertos asuntos, a ver si te coge lo que tú dices, porque tiene que tener con los pastores que están ya ministrando una buena relación, una comunicación adecuada, a ver si ellos, como dice en Hebreos, de este pasaje de Hebreos, ellos entienden esto así y lo aplican. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hombres que valoran a sus pastores y quieren coger de ellos lo que ellos han adquirido, lo que esos pastores bajo los cuales él ha estado ha adquirido. A lo mejor él puede ir mucho más lejos que su pastor, pero quiere coger lo que es bueno de ellos y han percibido y les ha servido a ellos para llegar a donde ellos están. Tienen esa buena relación, mantienen esa buena relación, esa comunicación, reciben el consejo, son enseñables. Esto es algo que yo también creo que es importante, que se debe de tratar, el ministerio que toda la iglesia necesita, ahondar en ello y en las doctrinas, a ver quiénes son los que se les va abriendo más el apetito, orar por ellos y tratar con ellos, a ver cómo responden. Y después ir mirando, a ver si tienen esposas, si es como dice en la palabra, si gobiernan bien sus casas, porque esos hombres podrán después guiar al pueblo de Dios, son hospitalarios, son con estas características que tienen, ahí con el ojo avisor, a ver si el Señor va dando manifestaciones en estos hombres a través de su conducta. Bueno, pastor, muchas gracias. Espero que este video ayude a algún hombre, algún pastor, a iniciar un proceso de formación de líderes en su iglesia y animarlo y a guiarle, ayudarle para que esto ocurra. Sí, así sea. Así lo ha hecho Dios hasta ahora. En tiempos muy difíciles a través de los siglos, Dios siempre ha estado levantando hombres. Ahora tendrá que hacerlo y será en nuestras iglesias a través del ministerio de nosotros como pastores. Que el Señor nos ayude. Gracias, pastor. Bueno.